Ahí estamos grabando. Bien, ahí estamos grabando. Entonces, vuelvo con la pregunta que me preguntaban, ¿cómo son las reacciones de vínculo para cada tipo de vínculo? Bien, dijimos que en el plano habían tres tipos de vínculos, de primera especie, de segunda y de tercera especie. Vamos a empezar con con el de primera especie, ¿sí? Y vamos a colocar un sistema de referencia, que es el que usamos siempre, donde la horizontal es el eje Z y la vertical es el eje Y, ¿sí? Y todo lo que gira en sentido horario, para nosotros, dijimos que era positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, el vínculo de primera especie es este que está dibujado acá. Yo les pregunté cuántos movimientos me restringía este vínculo, ustedes me dijeron 1, por lo cual va a haber una reacción de vínculo que me está limitando, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. Si el vínculo es de primera especie, la puesta en evidencia de las reacciones es 1. Si el vínculo es de segunda especie, la puesta en evidencia de las reacciones son 2. Y si el vínculo es de tercera especie, la puesta en evidencia de las reacciones son 3. Estamos en el plano ahora. Significa entonces que este vínculo de primera especie, vamos a ponerlo, vínculo de primera especie, limita una, una condición de vínculo, o limita limita un movimiento, por lo cual, lo voy a escribir, lo cual, pone en evidencia una reacción de vínculo. ¿Sí? Esto es lo que se hace con el vínculo de primera especie. ¿Sí? A ver, ¿cómo van a ser las reacciones de vínculo? Bien, nosotros dijimos que este vínculo de primera especie me restringe un grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad? Perdón, ¿cuál es el movimiento que me está restringiendo? ¿Un movimiento vertical, un movimiento horizontal o un movimiento de rotación? ¿Qué es lo que me está limitando este movimiento? Escríbamelo en el chat los que no pueden. El vertical. El vertical. Por lo cual, la reacción de vínculo que yo voy a poner en evidencia acá va a ser una reacción acá. Esta va a ser la reacción. ¿Sí? Y va a coincidir. Ahora, ¿va a ir para abajo o va a ir para arriba? Y bueno, eso es aleatorio, eso es una decisión que yo tengo que tomar. Cuando la calcule si me da negativo es porque en realidad estaba para el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la reacción, la voy a poner acá. La reacción es esta vertical. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, ahora vamos con el vínculo de segunda especie. El vínculo de segunda especie, ¿se acuerdan que era un vínculo más o menos así? Este es el piso, este no tiene las esferitas. ¿Sí? ¿Y cuál era la representación geométrica que me representaba este vínculo? ¿Se Punto. acuerdan? Un punto, muy bien, un punto. ¿Y un punto a dónde? Bueno, Ahí arriba. exactamente, a ver si lo puedo poner bien. Un punto ahí. Esa es la propiedad geométrica, ¿sí? ¿Y cuántos grados de libertad me restringía este vínculo? 2. Dos. Y esos dos movimientos que me limita son dos movimientos de rotación y traslación, dos de traslación, dos de movimiento. ¿Cuáles son esos dos movimientos que me limitan? 2 de desplazamiento. Dos de desplazamiento o dos de traslación. Por lo cual, esto lo único que me está dejando hacer es rotar, ¿sí? Es rotar, me está permitiendo rotar respecto de este punto
y los movimientos que me limitan son dos. Dos de traslación sobre el eje Z y sobre el eje Y. Ahora bien, si yo quiero poner lo mismo que puse allá arriba, lo voy a volver a poner, al ser un vínculo de segunda especie, ¿sí? Limita dos movimientos. Dos movimientos, ¿sí? Por lo cual pone en evidencia esos dos movimientos que son los dos movimientos de traslación y los pone en evidencia como dos reacciones. ¿Sí? Dos reacciones de vínculo. ¿Cuáles serían estas reacciones? Y bueno, las reacciones serían una de rotación, una de traslación y otra de traslación en dirección al eje Z. Al eje Z y al eje Y. Ahora, el sentido que yo le dé a estas reacciones, a esta podemos llamarla, bueno, yo generalmente a las incógnitas las llamo X1 y X2, ¿sí? O X3, pero en algunos textos se le pone como reacción vertical y reacción, reacción vertical y reacción horizontal, pero es relativo, es un tema de nomenclatura, ¿sí? O sea que estos son los dos movimientos que me está limitando este vínculo, por lo cual cuando saco el vínculo pongo en evidencia las reacciones. Y acá, por supuesto, tengo una reacción vertical y horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Bien, bien, bien. Vamos con el último vínculo, que es el vínculo de tercera especie. El vínculo de tercera especie, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba? Empotramiento. Empotramiento, tal cual. Este es el vínculo de empotramiento, por lo cual me restringe los tres movimientos que yo tengo en el plano. Ahora, ¿cuál es la representación gráfica que tiene este vínculo? Ninguno, es un empotramiento. En realidad es un punto o una parte de un cuerpo que está fijo, que no se mueve. ¿Sí? Recuerden, en realidad es un cuerpo fijo, la representación geométrica que tiene. Que nosotros la podemos poner en evidencia en un lugar específico. ¿Cuál sería este lugar? Si esta es la barra, ¿sí? No voy a poner que el empotramiento está acá en el extremo de la barra. El empotramiento está en el empotramiento, por lo cual yo voy a poner en evidencia sobre el empotramiento, en ese punto, no sé si se pudo ver bien, sobre este punto voy a colocar las reacciones de vínculo. ¿Cuáles van a ser esas reacciones de vínculo? Y van a ser la cantidad de movimientos que limita. ¿Cuántos movimientos limita este vínculo? 3. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser entonces las reacciones que yo voy a poner en evidencia? 3. ¿Y cuáles son? Serían lo voy a poner, no, está bien, lo pongo así, uno de traslación respecto del eje Z, otro de traslación respecto del eje Y, y, y uno de rotación, ¿sí? Y uno de rotación, que otra vez tiene un sentido arbitrario, chicos. Esto lo colocan ustedes y después si el valor les da negativo, significa que en realidad iba para el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo quiero escribir en texto, esto me va a quedar de la siguiente manera. El vínculo de tercera especie limita tres movimientos.
o sea, limita tres movimientos, por lo cual pone en evidencia tres reacciones, que en este caso coinciden con los tres movimientos que puede tener un cuerpo o una chapa en el plano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Acá las reacciones, acá tengo una reacción vertical, tengo una reacción horizontal y tengo una reacción de momento. Una reacción de momento. ¿Está bien? ¿Está bien? Si yo lo tuviera que dibujar estas reacciones sobre el vínculo, y bueno, colocaría, por ejemplo, que para el vínculo de primera especie, la reacción estaría sobre la dirección, porque es lo que me está limitando, ¿sí? Lo colocaría ahí y lo llamaría, vamos a ponerle esto, lo de los, yo le pongo siempre X1, pero vamos a ponerle reacción A, ¿sí? Para el caso de vínculo de primera especie. Para el caso del vínculo de segunda especie, y bueno, voy a tener un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. A este lo voy a llamar, suponiendo que el A es el punto, lo voy a llamar reacción, reacción en A horizontal. Y a este que está acá lo voy a llamar reacción en A vertical. ¿Sí? Y en el caso del empotramiento, voy a tener un desplazamiento horizontal, voy a tener un desplazamiento vertical y voy a tener un giro, un par, que lo voy a poner así, ¿sí? Donde esta va a ser, suponiendo que hablo siempre del mismo punto, en este caso del punto A, reacción A horizontal, reacción A vertical, y a esta momento respecto del punto A. ¿Sí? Y son reacciones estos. Son reacciones. Reacciones que ustedes después lo van a tener que calcular. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó. Camila. ¿Estuvo claro? Hola. Póngame en un dedito por lo menos. Bien. Corto entonces. Corto lo de la grabación.